Continuamos con el estudio de Romanos 11. Nos quedamos en el versículo 19, así que inmediatamente vamos hacia allá y vamos a comenzar con, este precioso obra maestra de Pablo, como él toma una alegoría, la alegoría o la parábola o la metáfora de árbol del olivo, y con ella transmite lo que le tomaría libros transmitir. Y lo lindo es que transmite al simple, y es precioso lo que Pablo ha hecho en esta parábola. Así que comencemos y vamos al versículo 19, que dice: dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Y vamos a leer el siguiente también. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero por la fe tú te mantienes firme. No seas altanero y teme. Recordemos que en esta parte de este capítulo, Pablo se está dirigiendo específicamente a los gentiles. Pablo está sugiriendo y diciéndonos que tengamos cuidado, que nuestro ego no se vuelva altanero. Él veía esto como una gran posibilidad, e históricamente podemos saber que sí, así fue, así sucedió. Ahora, para Pablo no era nada difícil predecir este futuro. Abiertamente se percibe como la lógica detrás de la arrogancia gentil, porque también había, él conocía el grupo del grupo romano, de los judíos en la sinagoga de Roma, y también conocía al grupo gentil de la sinagoga de Roma. Recuerden, esta no es la iglesia todavía, o sea, aquí no está esa separación, voy a decir, porque es muy específico que Pablo está escribiendo a la sinagoga en Roma, donde había ya gentiles que se estaban reuniendo buscando al Mesías. Ahora, el rechazo de Yeshua por parte de la nación incrédula se convirtió en el ímpetu para que el evangelio fuera dado a los gentiles. Se dio la falsa creencia que Dios ha rechazado a Israel. Eso es lo que brotó de ahí, que se llegó a pensar que Dios estaba rechazando a Israel, y eso no ha pasado en ningún momento. Una posición de Pablo es esa, que esta creencia de que Dios rechazó a Israel es falsa. El problema con la lógica de los creyentes gentiles en esto es que solo cuentan con la mitad de la historia. Su posición es cierta hasta cierto punto, pero no llega lo suficientemente lejos, porque es una verdad a medias. Sí, Dios rechazó a Israel, Dios hizo a un lado a Israel, pero hay una agenda de él en escondida en esto. Hay algo que él hizo en esto. Ahora bien, si los gentiles se están enfocando en la necesidad de que se rompan las ramas naturales para afectar su injerto, ¿podrá eso hacer un gentil? ¿Puede un gentil estar enfocándose en esa necesidad de que se rompan las ramas naturales para que ellos entren? ¿Están esperando ellos eso? No, no era así. O sea, eso no
no, no es lo que sucedió. Esto es enfocándolo desde el punto de vista como que si Dios hubiera hecho a un lado a Israel y que los gentiles estaban esperando que pasara eso para que ellos llegaran a meterse al tronco del árbol del olivo. Pero eso no sucedió así, sino que ellos entraron al tronco cuando aún el remanente judío o el remanente de Israel todavía estaba ahí, está ahí en el árbol. Entonces hay que tener cuidado de no caer en esta creencia egoísta de que la salvación es enteramente para ellos, algo que Pablo se ha esforzado para demostrar que es falso. La salvación no es solo para un grupo. La salvación, en términos de que Dios lo ha enfocado, es para todos. Cualquier pecador es un candidato para ser salvo, para recibir de la gloria de Dios. Y eso es lo que enfatiza Pablo. Cualquiera que quiera venir, puede venir a la misericordia de Dios. Ahora, más allá de esto, el injerto del gentil tiene un propósito de gran alcance, uno de salvación que va más allá al valor eterno de la salvación de su propia alma. Dios no solo pensó en que yo fuera salvo. No. Dios pensó que yo fuera salvo, ¿sí? Pero además, Él pensó algo, Él pensó que yo tuviera un propósito también, además de mi propia salvación, de alcanzarla, de que yo sea salvo por su gracia. Pero Dios pensó algo más allá que eso, o sea, Él se fue más allá. Y este propósito es el que Pablo intenta enfatizar y mostrar que aquí hay un plan misterioso de Dios de suma importancia. Este plan, esta estrategia que Dios está usando hacia nosotros, los gentiles, tiene una razón de ser. Es un regalo que Dios está dándonos, como dice en Efesios 2, del 8 al 10, que por gracia somos salvados por medio de la fe. Y esta gracia, esta salvación no viene de nosotros mismos. O sea, no la generamos nosotros al levantar la mano o algo así. No, esa salvación es un don de Dios. Es algo que Dios está dándonos. Pero no es por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales esas buenas obras, Él las preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Cómo puede Dios preparar las obras de antemano para que yo ande en ellas? Es simple. No es que Él es omnisciente y Él sabe por dónde voy a andar yo y esas son las obras en las que voy a andar. No. Es que yo voy a ser obediente a su palabra. Y como estoy siendo obediente a su palabra, eso quiere decir que yo estoy caminando en las instrucciones que Él me dejó a mí para que yo caminara en ellas. Eso es así de sencillo. No tiene mucho mística. Ahora, los desramados, las ramas que fueron cortadas, están separadas del pacto de Dios porque no respondieron favorablemente a la palabra. No obedecieron a la palabra. Fue sobre esa base de incredulidad, en otras palabras, no llegaron a caminar en las obras que Dios preparó de antemano. Entonces, en esa base,
por no caminar en esas obras que Dios preparó anticipadamente, Él arrancó las ramas. Y esto es sobre la base de su fe, es decir, simplemente no tenían fe. Dios por ningún modo, ningún mérito propio, los desramó, simplemente los vio, estaban desobedeciendo y fueron derramados. Ahora Dios advierte que tengamos cuidado nosotros los gentiles. Estamos viendo al grupo de judíos que está siendo sancionado. Se le está sacando la tarjeta a María, no roja, a María, por decirlo así. Pero ellos no han sido expulsados totalmente. Pero Dios nos dice que tengamos cuidado con nuestro ego, que tengamos cuidado, nosotros gentiles, que tengamos cuidado con los sentimientos de superioridad, porque simplemente están fuera de lugar. La única respuesta adecuada a lo que Pablo ha enseñado en toda esta metáfora es la humildad, no arrogancia. Por eso advierte, no seas altanero, sino teme. Ten cuidado, no seas altanero, sino teme. Eso es lo que él está sugiriendo, que tengamos cuidado, que si nosotros llegamos a ser recipientes, a ser elegidos de ese regalo que Dios nos está dando, que eso no se voltee en arrogancia contra nuestros hermanos. Mucho cuidado. No hay que poner esperanza en nuestra altanería. El orgullo no es más que la respuesta de un corazón depravado. El temor de Dios es la respuesta de un corazón crucificado. Por eso dice, teme. La verdadera fe reconoce que uno ha muerto con el Mesías y también ha resucitado a la vida nueva. Eso lo vimos en Romanos 6. La vanidad y el orgullo no son, por lo tanto, incongruentes con la vida de fe genuina. Estar orgulloso de la propia fe es negarla por completo, porque estar en la fe no quiere decir que yo voy a ser orgulloso o altanero. Eso no va con el espíritu del don por el cual que Dios nos dio. Dios nos dio un don para que nosotros caminemos con cierta medida de humildad, con cierta medida de gracia, no con altanería, prejuicio, etc. Muy bien, vayamos al versículo 21. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Bueno, aquí tenemos que desarrollar dos cosas que son opuestas. Una es la severidad de Dios y otra es la bondad de Dios. Dios es severo y Dios es bondadoso al mismo tiempo. Pero Dios fue severo con Israel. Y aquí Pablo está diciendo, o está poniendo entre estas palabras, la idea de que Dios puede ser severo conmigo si yo no actúo con humildad, si yo no pongo la fe en Él, si yo no actúo en bondad.
Porque es claro, Dios no tiene preferencias. Él es imparcial. Porque en Dios no hay acepción de personas. Pero parece lógico que si lo hiciera, favorecería más a las ramas naturales. Si hubiera una inclinación de preferencia de Dios hacia algún lado, seguramente lo haría con su pueblo. Y Él no lo está manejando así. Él está siendo totalmente imparcial. Ahora, también es lógico que si ha mostrado ser severo con las ramas naturales, arrancándolas de su árbol original, debido a su incredulidad, debido a su desobediencia, a su falta de fe, seguramente con nosotros se mostrará severo. Seguramente con las ramas silvestres que somos nosotros, también se mostrará severo cuando nosotros, actuando sin fe, por arrogancia, por vanidad, y así actuamos. No podemos darnos ese lujo. No podemos decir, yo lo oigo mucho, es que los judíos bla, bla, bla. No, momento, eso no es así. Ellos y nosotros somos humanos y cometemos los mismos errores. De hecho, en la plomada de la palabra, a la hora de desobedecer, estamos desobedeciendo en lo mismo, no en una parte teológica de un lado y en otra parte teológica de otro. Hablando de esa forma, es que estaríamos obedeciendo teología de hombres. Pero Dios tiene una plomada, una, para la humanidad, una. Y esa es la que nosotros tenemos que saber cuál es. Ya hablamos que el árbol del olivo representa los pactos, representa la palabra de Dios, sus promesas. En este árbol está la esencia en la que toda la humanidad debemos caminar en lo mismo. Eso lo vimos en los videos anteriores. La fe aquí es clave y la fe siempre está marcada por la fidelidad a la palabra de Dios. Es a esta fidelidad que Pablo nos está llamando a nosotros los gentiles que hemos confesado a Yeshua como nuestro Mesías. Veamos el siguiente versículo, el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y esto es a esto me estoy refiriendo. Generalmente solo vemos la bondad, pero normalmente no vemos la severidad. Dios es severo y Dios es bondadoso, es ambos. Dios es justo. Él es sumamente justo. Él es imparcial. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios. Y aquí donde va a aplicar la bondad de Dios para nosotros. Si permaneces en su bondad, de lo contrario, también serás cortado. Y eso es clarísimo. Él nos está diciendo que tenemos que permanecer en su palabra, ser fiel a su palabra, ser fiel a los pactos, porque ahí es donde nos está injertando. Entonces, aquí es donde Pablo empieza a expandir esta explicación. La severidad de Dios, en el griego la palabra es apotomia, se usa solo aquí en las escrituras apostólicas. Se ve en su disposición de venir al árbol y podarlo, venir al árbol que Él cuidó. Dios cuidó su árbol. Y hay unas ramas que decidieron no ser fieles. ¿A quién? A la palabra. Y entonces Dios viene y las corta. En su contraste, su bondad, crestotes, que es, de ahí viene la palabra bondad, del griego crestotes, es el derramamiento de su gracia
sobre aquellos a que él ha elegido. Sin embargo, el punto de Pablo es que tanto los gentiles como la nación israelitas podrían mostrar que nunca han recibido esta gracia si demuestran una vida de incredulidad. El olivo es genial para ilustrar esto, el árbol. Esta rama no está dando fruto. ¡Pa! Esta rama no está actuando bien, hay que podarla. ¡Pa! O sea, aquí está Dios cuidando su árbol. Y esta ilustración es muy buena, muy buena. Lástima que nosotros no somos no estamos en un país donde se cultiva el olivo de la forma que se cultiva en el Mediterráneo, donde hay mucho. Y para poder ir entendiendo los conceptos más profundos. Pero el olivo realmente lo que está ilustrando no es un árbol de salvación, sino un árbol que representa el pacto, tanto en su aspecto temporal como en su aspecto eterno. Por supuesto, es posible que alguien pueda unirse al pueblo del pacto sin fe genuina, pero tal fe fingida o espuria eventualmente se manifestaría en incredulidad, en un patrón de vida que no está marcado por la bondad que Dios mismo da. ¿Y qué pasa si eso empieza a suceder? Se corta, viene Dios y corta las ramas. Esa acción de cortar no es algo que es exclusivo para los judíos. No, es exclusivo para el desobediente. Nos incluye a nosotros. Recuerden, y no me canso de decirlo, estamos bajo la misma lupa, bajo las mismas condiciones, porque Dios es imparcial. Tenemos un Dios imparcial que nos está viendo con los mismos ojos y no hace acepción de personas y nos está viendo exactamente cómo nos debe ver. Así como vio a Abraham, así nos ve a nosotros. Así como vio a David, así nos ve a nosotros. Así como vio a Pablo, también nos ve a nosotros. El término cortar o cortado, ekopto, que es en griego, es muy familiar en los textos del pacto de la Torá. Tal vez en la Torá se ve mucho. Por ejemplo, en Éxodo 12:15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada. Esa persona será cortada de Israel. ¿Está aplicando Pablo la misma severidad? O mejor dicho, ¿está Dios aplicando la misma severidad en este caso como la estaría aplicando con el árbol del olivo? Sí, totalmente. Y así hay otros versículos. Por ejemplo, Éxodo 30:33, que diga: cualquiera que haga otro semejante o que lo ponga de él sobre un laico será cortado de entre su pueblo. Eso es Éxodo 30:33. El Levítico 7:20-21 también dice: pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenece a Jehová, estando inmunda, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y cuando, sigue el versículo 21, cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo, cualquier cosa abominable e inmunda, y la coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece a Jehová, esa persona va a ser cortada. O sea, el término cortado es algo que sucede en términos de advertencia a lo largo de las Escrituras bastante. Y Pablo está simplemente trayendo ese término a su tiempo y diciendo: lo mismo va a suceder si no
vamos caminando en la misma esencia. En la misma esencia. Por eso es que es magistral. No acabo de bendecir la obra de Pablo en el versículo capítulo 11, describiendo el olivo. El olivo tiene su propia esencia, tiene su propia raíz, y las ramas que van a ser injertadas en ese olivo no solo son ramas de su misma especie, sino de su misma esencia. Si no, no sobrevivirán. Muy bien, esta advertencia, serás cortado, es la misma emitida por Yeshua a la iglesia o la asamblea de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Si los gentiles persiguen una fe fuera de la fe establecida de Israel, están arriesgando su salvación. Nuestro estudio de Apocalipsis contiene conceptos avanzados en esto. Y eso es está en todas las escrituras. Está en la Torá, está en Éxodo, está en Levítico, está en Apocalipsis, está en Romanos. Dios tiene la capacidad de cortarnos. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Ojo, Dios sigue con su mismo juicio, con su misma bondad, con su misma severidad. Él es el que es. Sigamos en el versículo 23. Y dice, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Ahora, esto es muy bonito porque aquí se ve cómo Dios va aplicando su lógica, voy a decir divina, su forma de medirnos a nosotros. Nosotros no deberíamos estar engreídos al pensar que estamos seguros fuera de una fe genuina. O sea, Dios me escogió a mí, sí, eso no debería de alimentar mi ego. Si yo estoy en la fe genuina, que es la esencia del árbol del olivo, Pablo deja claro que las ramas naturales ya cortadas podrían nuevamente ser injertadas con una fe genuina en el Mesías. Claro que sí. Su separación del pacto no es necesariamente permanente. Puede darse eso, que una rama natural sea quebrada del árbol, arrancada del árbol, pero puede darse el caso de que esa rama pueda ser injertada nuevamente. Así como los gentiles alguna vez fueron separados del pacto, pero ahora son injertados por fe. Así, las ramas naturales que son cortadas también pueden ser injertadas en el árbol donde pertenecen, o donde pertenecían, o de donde vienen. Dios es poderoso para volverlo a hacer. Y Dios espera que creamos en este gran milagro del injerto, porque no es más que un milagro. Esto no es teología cualquiera, porque ningún teólogo puede hacer esto. Recordemos que el injerto está, en el caso de los gentiles, es un injerto contra naturaleza. Quiere decir que
la dirección para hacer el injerto cuando se está poniendo una rama, o sea, del buen olivo, es lo que se hace es arrancar ramas buenas y ponerlas en un tronco que no es bueno. Y aquí está pasando al revés. Está siendo contrario, algo que ningún hombre haría. Poderoso es Dios para poder hacer esto. Dunatus gar, ese es el griego de poderoso es Dios. Parece a primera vista superflua, pero por supuesto que Dios puede. Dios puede ser lo que Él quiera, ¿verdad? Pablo se propone a superar el obstinado rechazo de Israel, incrédulo, que rechaza a Yeshua como su Mesías, porque él no quiere, él sabe que Dios puede retomar la rama, que de repente diga, sí, reconozco que Yeshua, el Mesías, es el Mesías de Israel, y Dios puede agarrar esa rama natural y volverla a injertar en su árbol natural, en el mismo árbol. Dios puede hacer lo que el hombre jamás podría imaginar. Él es el Dios de lo imposible. De hecho, esto también es parte de lo que se ve en la fe, que Dios puede hacer lo que de otra manera nunca se podría hacer. Esperar que Israel se vuelva a Yeshua no solo estira la imaginación, sino que la desconcierta. Dios ha prometido que eso va a suceder y Él lo va a cumplir. Tenemos que vivir en esta realidad de fe y esperar el momento en que esas ramas desgajadas sean nuevamente injertadas. Tenemos que saber que ese es el plan de Dios. Pablo lo está diciendo y Dios va a proceder a hacerlo. El injerto, de nuevo, debe ir acompañado de fe y, por supuesto, fe en el Mesías. Estas palabras de Pablo no visualizan una segunda oportunidad en el tiempo del fin, pero consideran la posibilidad de que incluso aquellos que han negado a Yeshua puedan, si a Dios le complace volverlos a la fe, confesarlo y reunirse con el árbol del pacto. La decisión final está en Dios. No en nosotros, no en los credos, no en las teologías, no en las doctrinas. Dios es el que escoge quién viene, quién retorna, quién regresa. El versículo 24 dice, porque tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre. Aquí se está refiriendo al gentil. Y contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Aquí hay un argumento que se llama Kal Vahomer, que es un argumento muy conocido entre los rabinos. O dicho en otras palabras, lo más seguro es que Dios puede injertar en un olivo cultivado las ramas que son silvestres, descuidadas. Entonces, ciertamente puede injertar ramas que alguna vez fueron parte de ese árbol original. O sea, si Dios es capaz, si Dios se va más allá de lo natural para poner en su tronco, donde está la esencia de sus promesas y sus pactos, ramas que no pertenecen a ese tronco, ¿cómo no va Él a injertar ramas que pertenecen a ese árbol que Él desgajó anteriormente? Y Pablo ya ha dicho esto en el 9:4, que son los israelitas a quien pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vea qué interesante esto que está en Romanos 9:4, porque
Aquí está Pablo poniendo todo como en un mismo orden de prioridades. La adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo esto está en el mismo nivel. ¿Me ha adoptado a mí Dios como su hijo? Sí. ¿Me ha abierto a mí las puertas para yo también tener acceso a los pactos y las promesas de Israel? Sí. ¿Me ha capacitado a mí para poder promulgar las obras en las que yo debo caminar, las obras de la Torá? Sus promesas y su servicio, su adoración a Dios. Sí. Entonces, yo soy un miembro de Él y Dios me injerta en el árbol del olivo. Israel y solo Israel ha sido el destinatario elegido por Jehová de estas promesas del pacto. Como dice Juan 4:22, Yeshua dijo: vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. El plan divino de salvación sin Israel es imposible. Lo voy a decir de nuevo. El plan divino de salvación sin Israel es imposible. Ojo, para Dios, Israel es la niña de sus ojos. Es un pueblo muy cerca a su corazón. Y yo como un gentil, Dios me está dando la oportunidad de ser ingresado, injertado en este árbol para conectar con su esencia, con sus promesas, con su salvación. Pero hay un propósito. Dios no lo está haciendo solo para que yo sea salvo. Dios lo está haciendo con un propósito. Más allá que eso. Este tan esperado cumplimiento del pacto que Jehová hizo con Abraham se va a cumplir hacia todas las naciones. Porque el pacto es la esencia de este olivo. El pacto es lo que le da vida a esto. Y sin duda el cumplimiento incluye a todas las familias, pero nunca esas familias, cuando van a ser incluidas, nunca están separadas de Israel. Y es lo que Pablo está transmitiendo aquí. La bendición para todas las familias de la tierra es una bendición ligada paralelamente a Israel. No puede suceder si Israel no está ahí. En luz de lo que Pablo está hablando, no es posible que suceda una conversión de un judío para que se acoja a Yeshua como Mesías. O sea, eso es lo que teológicamente se dice por la calle. Este judío se convirtió a... No, no se tiene que convertir en nada. Tiene que ser fiel, obediente a la palabra, a la Torah. Por naturaleza es cuando se refiere a las ramas del árbol natural, y lo contrario es contra lo que es natural. Estos son los dos conceptos, dos tipos de ramas que hay.
una que es natural y una que no es natural. Una que salió de allí normalmente y otra que llegó ahí milagrosamente, contra naturaleza. Fue un negocio hecho en el cielo. No hay hombre involucrado en esta transacción. Ni uno. No hay credos ni teologías que logren llevarnos a este punto de conexión con el olivo natural. Cuando una persona judía recibe a Yeshua como el verdadero Mesías, desde la perspectiva de Pablo, es que él permanece en la esencia y por lo tanto puede ser injertado en el árbol natural del cual él ya era parte. Es un árbol natural que para él tiene total sentido. Cuando un gentil es injertado en el árbol, ahí entra una relación que era contraria a su posición inicial, contraria a su naturaleza de vida, ya que estaba separado del Mesías. No solo separado del Mesías, sino también estaba excluida de las promesas y los pactos, y excluida de Israel, ajeno, como dice Efesios, a los pactos, a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esto no implica que la persona judía tenga menos necesidad de salvación que un gentil. Todo lo contrario. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como Pablo lo mostró en los capítulos iniciales de Romanos. Pero el punto es este: la persona judía, por el mismo hecho de que es parte del pueblo elegido por Dios desde la antigüedad, tiene una conexión natural con Dios en este mundo que el gentil no tiene. No obstante, Señor, tu luz, clamo que tu luz venga aquí. ¿Qué es lo que un gentil no tiene? Pon tu luz, Señor. Si bien esto es un misterio, es místico, no obstante, es la teología de Pablo. Pero la conclusión es, si el cristiano gentil puede creer que Dios realmente lo ha injertado en ese tronco santo al que no pertenece naturalmente, ¿con cuánta más facilidad debería creer que Dios es capaz y está dispuesto a hacer lo que es menos maravilloso: restaurar a los suyos, a sus mismas ramas naturales, a sus judíos incrédulos, cuando se arrepientan y crean? Sí, este es el argumento Kal Vachomer, que es un argumento rabínico que es de dos categorías. No solo es ligero, sino también es pesado. Y es el típico forma de cómo un rabino enseña, como lo está haciendo Pablo en este momento. Muy bien, vamos al versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis. Permítame, que yo tengo aquí un versículo diferente. Posiblemente me equivoqué. Vamos a revisar mi Biblia. Romanos 11, el versículo 25. Sí. Lo voy a leer. Este que tengo yo es el 24, pero voy a leerlo, por favor. Voy a quitar este. El versículo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio.
Aquí está hablando de este misterio y este misterio lo vamos a descifrar. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí en esto hay un misterio. Entonces Pablo viene y procede a revelar este misterio. Este misterio lo va a revelar a los gentiles, que consiste en 3 etapas sucesivas del cumplimiento del plan de salvación. Veamos la primera etapa. Incredulidad de la mayoría de la nación de Israel. Este es un misterio. De repente vino una incredulidad a la mayoría de la nación de Israel. La parte número 1 de este misterio. Ahora veamos la parte número 2 de este misterio. La reunión, la inclusión, el injerto de los gentiles a este árbol. Esa es la parte número 2. Tenemos 2 misterios. Uno, que Israel, hay una parte de Israel, porque es una parte de Israel, que entró en incredulidad. Y la segunda, la otra parte, es que hay una inclusión, hay una reunión, hay un injerto de gentiles hacia la esencia del árbol del olivo, que es gentil, que no es natural. Ahora, cuando pase todo esto, y aquí viene la tercera parte del misterio, cuando suceda esto, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Y esto es el enigma, este es el misterio, esta es la parte que Pablo está diciendo. Esto es el misterio. A primera vista parece que estamos invirtiendo el orden que anteriormente hemos venido hablando, de que primero al judío y después al griego, pero no, porque él vino a los judíos. Este ordo salutis parece concluir que los gentiles, mientras que Pablo ahora enseña que la consumación será cuando todo Israel sea salvo. Por lo tanto, Pablo hace todo lo posible para probar esto desde las Escrituras del Antiguo Testamento, desde la Tanaj, que es lo que él ha venido haciendo todo el tiempo. Interpretar las Escrituras equivocadamente nos pueden conducir al pecado. Y Pablo teme esta posibilidad de que los gentiles se vuelvan arrogantes, es decir, sabios en su propia opinión. Y tenemos que tener cuidado de no volvernos eso, de no volvernos sabio en nuestra propia opinión. Recuerden, el árbol del olivo no es una nueva teología divina, si queremos decir así. Es lo mismo, esto es el cumplimiento de los pactos y las promesas que vienen desde las Escrituras. Y lo que está sucediendo es eso. No nos volvamos sabios en nuestra propia opinión, sino conozcamos la verdad para que la verdad nos haga libres de pecado. Aquí tenemos un ejemplo excelente de un principio perdurable. La verdad de Dios es el medio o vehículo por el cual el Hijo de Dios camina una vida santificada. Camina en esas buenas obras. Camina en las obras que nosotros debemos caminar. Ellos, nosotros, Él. Todos caminamos en
lo mismo. No uno por aquí, uno por allá. Ah, no, es que como Él lo caminó ahí, yo ya no tengo que caminar ese camino porque Él ya lo caminó. Ajá, entonces yo soy sabio en mi propia opinión y voy a caminar el camino hacia allá. No tiene sentido. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero también es cierto que la mala teología conduce a transgresión. Transgresión es la violación de la palabra de Dios. Pecado es la violación a su palabra, a la Torá. Si no calibramos bien lo que acabo de decir, no hay mucho que decir más que la gente está caminando en su propia opinión. Y aquí no es de opiniones, aquí es de caminar en la misma santidad que Yeshua caminó. Él espera que nosotros caminemos lo mismo, que sigamos sus pasos. Y Pablo usa este concepto de misterio como algo que debería conocerse después de la venida del Mesías. Este misterio lo usa unas 21 veces en las Escrituras y siempre está con conexión de la profecía divina en la persona de Yeshua HaMashiach. Quiero que leamos Efesios 3, del 1 al 3. Por esta causa, yo, Pablo, perdón, que me voy a quitar del camino. Pablo está haciendo alusión a este misterio nuevamente que describimos. Este misterio de 3 etapas que describimos anteriormente. El misterio 1, la mayoría de Israel entró en incredulidad. Misterio 2, Dios comenzó a reunir, a injertar a los gentiles en el árbol del olivo. Y misterio 3, cuando se cumple, todo Israel será salvo. Pero esta fue la revelación y esto es lo que está aludiendo Pablo en esta parte. Tampoco indica que lo que está enseñando no sea completamente conocido en el pasado. De hecho, por la destreza de Pablo, era un hombre muy diestro en la palabra, por el uso de las escrituras, el uso de la Tanaj, que era lo único, esas eran las escrituras, no como lo tenemos hoy. Él justifica el hecho de que la enseñanza ya era conocida, al menos por el resto, por el remanente. Sin embargo, en el progreso de esta revelación y particularmente en el desarrollo de la revelación a través de la identidad y obra de Yeshua, esas verdades proféticas de las Escrituras, la Tanaj, ahora adquieren un nuevo significado y aplicación. Las Escrituras, ahora que ha venido el Mesías, comienzan a desvelarse, a tomar vida, empiezan a tomar un carácter que no había tomado antes. Pero ahora que el Mesías ha venido y ahora que Pablo está ayudando a desvelar todo esto, aquí empieza esta gran revelación. Esto es lo que Pablo desea enfatizar en el contexto actual, que ha sucedido un endurecimiento parcial a Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado y así todo Israel sea salvo. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo entender la estructura de esta frase? ¿Acaso se compone de 2 declaraciones, siendo la última una conclusión? ¿O es una oración formada por 3 miembros, cada uno de los cuales depende del primero? Endurecimiento parcial de Israel,
que se abre la oportunidad para la salvación de los gentiles. Solo después de esto será todo Israel salvo. Dividirlo de esta manera parece más natural, es lo más lógico. Y aquí es donde yo decía en el inicio, aquí es donde empieza a tomar ese carácter interesante de por qué Dios está llevándonos a nosotros los gentiles a ser injertados en este árbol del olivo. No, yo dije al inicio, no es solo para que nosotros seamos salvos, sino también hay un propósito que debe ser desvelado. Hay una razón por la cual Dios está salvando a los gentiles. ¿Cuál es? Es llevar a los hermanos judíos a hacerlo. Porque hemos descubierto las escrituras. Porque hemos llegado a la esencia del árbol. Porque estamos conectados con esta esencia. Entonces, al empezar las ramas naturales, o mejor dicho, al empezar las ramas silvestres, a dar el fruto de los pactos, de las promesas, del cumplimiento profético de la palabra de Dios, entonces todo Israel será salvo. La pregunta es, ¿hemos llegado a esa claridad? Muy interesante. Para Dios esa es la misión nuestra, que Israel sea salvo. No que llevemos o que nos convirtamos nosotros a nada, no tenemos que convertirnos a nada, sino que traigamos a vida la Escritura, las promesas, la profecía, lo que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, a los profetas. Entonces, esto es lo que Pablo desea mostrar, esta progresión de la historia que tiene que ver con la salvación de todos. Todos los que estamos en este árbol, para que se cumpla todo, que termina en la última instancia, que es la salvación de Israel. Y esto debería de hacer que los gentiles reconozcamos nuestro papel en todo este asunto y anticipemos que nosotros tenemos que ver con la salvación de Israel, con la salvación de nuestros hermanos de las ramas naturales. Esto posiblemente produciría una actitud humilde en lugar de tomar una actitud arrogante. Israel es responsable de su propia falta de fe. Sin embargo, hay más que eso. Su incredulidad también es misteriosamente parte de ese plan al que Dios nos está desvelando, nos está quitando el velo para que podamos ser nosotros parte de este plan. No solo para ellos mismos, sino para todas las naciones. Los gentiles no debemos juzgar a los judíos. No nos corresponde. Como coherederos, los gentiles debemos anticipar y esperar la salvación de Israel por nuestra ayuda, por nuestra participación. Somos llamados a ser partícipes de esa salvación como medio para llegar al fin. Y ese fin, ¿qué plan es? ¿Eso contribuye a mi iglesia? No. Contribuye al plan de Dios, a su reino. Yo debo contribuir, mi primera prioridad es contribuir al reino de Dios. Y ese es el plan que Él está desvelando. Yo no debo ser arrogante. Quiero leer una escritura en Lucas.
Cuando seas invitado por alguno en un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No seas que el que te ha invitado, el que ha invitado a otros más distinguidos que tú, y viniendo el que te invitó a ti, y a él te diga, dale el lugar a este. Y entonces seas avergonzado. Tengas que irte al último lugar. Si no, es genial. Dios quiere que nosotros entremos, que seamos humildes, que entremos a donde hemos sido invitados. Somos invitados de honor en el árbol del olivo, con un propósito. Y el propósito no es salvación, nuestra salvación. Nuestro propósito, el propósito que Dios nos ha llamado a cumplir, es que todo Israel sea salvo. ¿Por qué? Porque alguien le está poniendo atención a la Torá. Los gentiles se están preocupando por ponerle atención a Dios, a Jehová, a la Torá. Pero dejen eso. Están dando fruto. Pero dejen eso. Hay vida en ellos. Pero dejen eso. Ahí está Dios trabajando, el Espíritu de Dios. En este versículo, hasta hayan entrado la plenitud de los gentiles. Hasta, acri es en griego, es temporal. Esto es una situación temporal. Aquí lo que significa es que hay un endurecimiento parcial en Israel que continuará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son los que han sido injertados? Y los que han sido injertados están dando ese fruto del injerto, de la raíz, de las promesas. Los gentiles a quienes se dirige Pablo estaban confundidos sobre la incredulidad y rechazo de Israel y dónde quedaban ellos en términos de la promesa y los pactos de Dios. Estoy refiriéndome, por supuesto, a los gentiles de la sinagoga de Roma, no a los actuales. Ellos estaban confundidos. ¿Cómo es que ellos están rechazando al Mesías? Y cómo ellos lo acogieron, cómo el Mesías vino a cambiar sus vidas. Y cómo ellos sus hermanos judíos están rechazando. Y eso creaba una división tremenda. Deben ser el número total de elegidos, escogidos de entre todas las naciones, esta plenitud de gentiles que viene a este árbol. Y a eso se refiere hasta que lleguen esa plenitud de gentiles. A medida que más y más gentiles lleguen a la fe del Mesías, caminen en la obediencia del Mesías, se realizará el número completo. Ese número solo Dios lo conoce. Es un número específico del remanente de los gentiles para ser injertados en el árbol del olivo, que caminan en obediencia con Dios, en fidelidad con Él. Ahí está el remanente de elegidos de las naciones, ese pequeño grupo, ese remanente. Además, la plenitud de los gentiles también debe entenderse en el contexto de la proclamación de Yeshua
como aquel que quita los pecados del mundo. Todo el concepto de la plenitud de los gentiles visualiza la mayoría de las naciones, no solo unas pocas. Al final, la victoria de Dios se ve en que Él redime a una multitud de personas que ningún hombre puede contar, de cada tribu, lengua y nación. El término plenitud de los gentiles es un modismo hebreo específico que se remonta a la bendición de Jacob sobre sus hijos desde José en Génesis, en el capítulo 48 de Génesis. Este evento, Jacob cambia deliberadamente cuál sería su orden normal de bendición. Le da al hijo menor, Efraín, la bendición del mayor. Aquí cambia el orden. En Génesis 48, 19, Jacob profetiza que los descendientes de Efraín estarían entre las naciones. El término que usa es Mlo Hagoyim, o plenitud de los gentiles. El cumplimiento de la plenitud de los gentiles no es algo que se contempló, como Pablo lo propone, lo está diciendo. No es algo que se contempla en los días de Pablo, sino es algo que Pablo está trayendo de las Escrituras para que sea echado en acción. Por tanto, parecería que Pablo se está refiriendo al regreso de esas tribus en el milenio, cuando todo Israel mirará al que traspasaron, como dice en Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Y su ceguera terminará. Esto apoyaría lo que dijo en el versículo 15 con respecto a vida entre los muertos. Porque eso es lo que Dios al final quiere que Israel desarrolle. Retorne y haya vida entre los muertos. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Todo está atado con las Escrituras. No es una revelación. Pablo está experimentando la revelación de las Escrituras que a través del Mesías vino a pasar en los días de los apóstoles. Las Escrituras tomaron vida, se remontaron hacia atrás y todo lo que se había dicho por los patriarcas, los pactos, las promesas comenzaron a brotar. El árbol del olivo está dando su fruto. Todo tiene que ver con esto. El mensaje de Pablo en el misterio del versículo 25 no es el hecho de que tú, Israel, serás salvo, sino esa no es que vamos a llegar a esa conclusión, sino cómo esa conclusión tiene que darse. Y cómo esa conclusión tiene que darse. Ahí donde entramos nosotros a dar vida para que eso suceda. El término todo Israel no significa cada judío que haya vivido. Pablo ya hizo esa distinción entre el remanente fiel y aquellos que están endurecidos a la revelación de Dios. Él ya dijo quiénes son Israel. Más bien, todo Israel es un modismo para este Israel corporativo, incluso si todos los individuos están presentes, es decir, por ejemplo, en 1 Samuel 25:1, murió Samuel y se reunió con todo Israel y lloraron. Lo sepultaron en su casa en Ramá.
Es una forma, es un modismo, es una forma de describir quién es todo Israel. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí esa cosa se pone muchísimo más interesante. Pablo está trayendo esta importantísima revelación. Está conectando. Y este es, en el griego es kai hoitos, y significa y de esta manera. Todo Israel será salvo. Es la forma en que Israel va a ser salvo. Y es lo que está diciendo. No es que, sí, todo. Cuando el último gentil diga, sí, yo, ahí, todo. No. Hay una forma en que nosotros los gentiles también debemos de participar, para que todo Israel sea salvo. Todo Israel tiene que ser salvo. Es toda la nación. No es un grupo étnico de aquí o un montón de otras etnias. No es un grupo de una sola etnia, ni un grupo geográfico. Es todo Israel, es toda la nación, es la vasija completa que camina donde Yeshua caminó. El número 1, tenemos que tener en cuenta que esa es la nación. La nación es todos. Somos todos. Veamos de dónde vienen estos versículos. Vamos a Isaías 59, 20, 21. Perdón, voy a arreglar aquí un poquito para que se pueda ver. Desde ahora y para siempre. El texto masorético dice: vendrá un redentor a Sión. Vendrá este redentor a Sión, ya los que se aparten de la transgresión y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara Jehová, en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice Jehová. Por tanto, mediante esta iniquidad de Jacob será perdonada. La iniquidad de Jacob será perdonada. La Septuaginta dice: y vendrá el libertador por amor de Sión, y se apartará de la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Y Pablo está diciendo: el libertador vendrá de Sión y apartará la iniquidad de Jacob. Va a venir el Redentor. Todos sabemos quién es ese Redentor. El Redentor es Yeshua. Aquí está claro, está citando la Septuaginta como el texto que probablemente él usó en su traducción. El texto masorético tiene al Redentor viniendo a Sión. La Septuaginta lo ve viniendo en el nombre de Sión. Y Pablo lo tiene saliendo de Sión, es decir, Sión es el lugar de origen. Sin embargo, estas diferencias no están relacionadas significativamente con el uso del texto, porque salir de Sión no impide venir por Sión. Pablo sin duda entendió que este es el caso, porque está usando este texto
para mostrar que el trabajo de Yeshua también fue por el bien de Israel, aunque actualmente su rechazo a Yeshua nubla este tema. Es más, salir de Sión puede ser un midrash por parte de Pablo, debido al hecho de que rechazar a Yeshua él dejaría Sión para eventualmente redimirlos. Un cambio sutil de la preposición puede indicar que el comentario midrashico. El midrash es una enseñanza, es una enseñanza rabínica que se da en el judaísmo. Sin embargo, la segunda diferencia parece sustancial. El texto masorético indica que el Redentor vendrá a aquellos que ya se han apartado de sus transgresiones. Esa es la clave. Apartarnos de las transgresiones, tanto Jacob como el resto de nosotros. Esa es la plomada correcta de un Dios justo, que nos apartemos de nuestras transgresiones. También enseña que viene este Redentor y es el que va a darle origen a todo esto. El Redentor viene a redimirnos. Esto produce que haya un espíritu de arrepentimiento a aquellos que regresan de sus transgresiones. Hay un shuv, un teshuvah, hay un arrepentimiento que está provocando que regresemos de nuestras transgresiones. Por ejemplo, este versículo en el Talmud, voy a leer un ejemplo nada más, hay varios, pero no voy a leerlos todos. ¿Cómo interpreta el Talmud este texto? El rabino Jonathan dijo, grande es el arrepentimiento, porque trae redención, como está dicho, y un redentor vendrá a Sión, ya los que se aparten de la transgresión en Jacob. Esta es la idea de que el Mesías vendría a una generación marcada por el arrepentimiento. Cuando el Mesías viene a alguien, el arrepentimiento es activado. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Uno deja de caminar en su propia opinión y comienza a caminar en la palabra. Me estoy retornando a la palabra de Dios. En Zacarías 12:10, ya lo leí, lo vuelvo a leer, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. El siguiente contexto de Zacarías completa este cuadro, que es en Zacarías 13, del 1 al 2, que dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Y sucederá aquel día, declara Jehová de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Independientemente del orden exacto de los eventos, no importa, el punto principal es el uso que Pablo da a estas citas en Isaías 59, Isaías 27, que la salvación de Israel es directamente relacionada al retorno del Redentor Yeshua, que trae consigo un espíritu de arrepentimiento al que lo acoge y Israel es concedido por Dios a esa persona, obviamente injertada en el olivo. Pero todo esto está pasando, la persona está
retornando a la esencia, está regresando a la palabra de Dios, a la Torá. Pablo identifica que el problema actual de Israel como el del pecado, con la solución es el de perdón de los pecados mediante la aceptación y expiación asegurada por el sacrificio del Mesías, que es lo que estas escrituras han estado hablando. Está también la conclusión del nuevo pacto de Jeremías 31 y 34. Y no tendrán que enseñar más a cada uno o a su prójimo, cada cual a su hijo, a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara Jehová, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces, basado en estas palabras de los profetas, Pablo enfatiza que la futura redención de Israel está marcada primero por la salvación del pecado, es decir, la aceptación final de Yeshua como el Redentor, Mesías, que vendría. Versículo 28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección de Dios, son amados por causa de vuestros padres. El 29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí el contraste presentado por este versículo no está exactamente equilibrado. El Evangelio se pone por un lado y la elección de Dios, pero hay que tener en cuenta que la elección, la palabra de Dios es agregada. Aquí debería decir porque los dones y el llamamiento de Dios, el llamamiento son irrevocables. No de Dios, eso fue agregado. Unas cositas que hay que tener cuidado. Sin embargo, seguramente el Evangelio incluye la elección. Pablo parece claro que la elección de lo que se habla aquí es nacional, no individual. Dios escogió al olivo y visualiza este conjunto, no a los elegidos para la vida eterna dentro de esta nación de oveja, dentro del remanente. Por supuesto, el final del propósito de Dios es que ambos serán lo mismo, toda la nación elegida para la salvación. Pero el punto es que nadie sabe con certeza en qué generación sucederá esto. La elección nacional es por tanto significativa e importante para el punto que Pablo hace aquí. A pesar de que Israel como nación en la actualidad se opone al Evangelio de Yeshua, también sigue siendo la nación elegida por Dios y por tanto es la nación amada. Dios tiene su plan con Israel y Dios nos está invitando a que ese plan se concluya con nuestra participación. Desde el punto de vista del Evangelio debe entenderse como desde el punto de vista del avance del Evangelio, tal como se ha desarrollado hasta este momento. El Evangelio es la revelación de la palabra de Dios. Cómo podemos acercarnos a Dios, cómo podemos ser redimidos, alcanzar nuestra salvación y ser redimidos, como Pablo lo ha venido explicando a través de todas las Escrituras, es parte del olivo. Todo esto es el plan soberano de Dios que ha venido funcionando para bien de los gentiles y para bien de los judíos. El corte de las ramas naturales ha dado lugar para que entren los gentiles. Así Israel actualmente, bajo la ira de Dios, debido a su rechazo del Mesías, está en posición por nuestro bien, es decir, con el propósito divino de traer a los gentiles a la esencia del árbol. Sin embargo,
si uno es capaz de verse en el curso del Evangelio desde una perspectiva eterna, una perspectiva de que nos da la palabra profética del pacto, entonces está claro que la nación de Israel es amada. Y tanto a Israel en conjunto con sus hermanos gentiles será salvo. La promesa hecha a los padres, la raíz misma del olivo, es segura, firme, porque depende de Dios, no de los destinatarios del pacto. Todo esto está basado en la palabra de Dios, no en doctrinas. Dios por su amor elige, Él es el que hace toda la elección y Él es el que va a tener la victoria. Israel llegará al arrepentimiento y se desposará con Yeshua como Él ya lo predijo. Por esto debe ser este es el curso de la historia y del Evangelio, y no debe ser forzado por nadie ni por ningún movimiento. Todo esto sucederá a su tiempo, en el tiempo de Dios, y por los medios que Dios ha determinado. Versículo 30. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la obediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también ellos ahora se les sea mostrada misericordia. Los dos versículos anteriores son una oración muy estructurada y describen cabalmente lo que Dios dispone y debe de ser. Pablo está diciendo, fue gracia extendida a nosotros, también va a ser gracia extendida a su pueblo. El tema principal continúa siendo, explicando Pablo, que la desobediencia actual de Israel trae misericordia sobre nosotros. Y su aceptación va a ser muy bien recibida. Versículo 32 dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Estamos todos en la misma lupa. Dios nos ve a todos con el mismo lente, con la misma esencia. El versículo reúne dos palabras de los versículos anteriores: desobediencia y misericordia. Conceptos que se encuentran en toda la sección de Romanos. Uniendo estos, la idea de la soberanía absoluta de Dios en su acción es de que calla a todos. Nadie puede opinar. El único que opina y elige aquí es Dios. Entonces, Pablo llega a su conclusión, que es una exhortación velada. Los creyentes gentiles no deben pensar que los judíos que actualmente desobedecen el Evangelio están más allá del alcance de la misericordia de Dios. Dios es capaz de mostrar misericordia a todos. No hay ninguna razón por la cual aquellos que tienen la esperanza de la salvación deban desesperarse de otros que actualmente rechazan a Yeshua. Jehová se mostrará a ellos en misericordia igual que lo hizo con nosotros. Esto es fundamental. Aunque los caminos de Dios son misteriosos y velados, el fin de ellos es la misericordia pura y sin compromisos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo contempla esta misteriosa y maravillosa forma de actuar de Jehová y de cómo Él soberanamente elige. Y Pablo alaba esta sabiduría del Eterno, se goza a ver, esto nadie se lo pudo haber inventado, solo Él.
Qué increíble, qué profundidad la que hay en él, como dice en Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, declara Jehová. Esta es la forma de cómo Él extiende su misericordia. Pues ¿quién ha conocido la mente de Dios, de Jehová? ¿O quién llegó a ser su consejero? Porque Dios ha encerrado. Aquí tengo todo, o quién le ha dado al primero para que se le tenga que recompensar. Perdón, me equivoqué, estaba leyendo otra escritura. Esta es una cita muy interesante que está en Isaías 40, 13. Casi lo está hablando directamente de la Septuaginta. Que dice, ¿quién guió al Espíritu de Jehová? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? Otra vez. La escritura está, después del Mesías, está cobrando vida. De ahí el porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todas las cosas están sostenidas en Él. Todo lo ha hecho Él. Él ha hecho las cosas para que funcionen como Él lo ha diseñado. Y para que todo se mantenga junto, como dice Colosenses 1, 16 y 17. Al final todas las cosas le devolverán la gloria a Dios, porque su poder, que todo lo abarca, Él lleva todas las cosas a un fin señalado. Entonces Pablo aquí termina con un amén. Y por lo general se entiende que estas palabras tienen la base de la raíz griega amán, ser digno de confianza o firme, y por lo tanto significa seguro. Seguramente esto va a suceder, denotando una fórmula solemne para cumplir el juramento que Dios ha hecho con nosotros. Muy bien, terminamos con el capítulo 11 de Romanos y nos vemos en el siguiente capítulo 12. Bendiciones.